Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Paulino? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Sin lugar a dudas, más allá de todos los pormenores, 18 millones de personas en la pobreza, por más que se esperaba, por más que estaba ya en todos los cálculos, es la noticia del día, el impacto, la cachetada. Mientras la política juega a la política, porque es un juego que la sociedad observa con extrañeza y cada vez con más distancia. ¿A qué juegan los políticos si no traen soluciones a la gente? Juegan el andón pirulero, cada cual atiende su juego. Tiraste los años arriba de la mesa ahí, ¿eh? Sí, claro. Así me Está muy decía bien. la abuela, el andón pirulero. Solo para matizar el dramatismo de lo que estás contando, ¿eh? 39,2 pobreza estructural, por supuesto, y medida bien como se mide hoy la pobreza, con los estándares de avance y no solo por ingreso, la pobreza argentina está muchísimo más avanzada, muchísimo más avanzada. ¿Y qué están haciendo? 54% de los niños menores de 14 años en todo el país son pobres. 54%. Vos tenés 10 pibes en la calle, Sí. los separás a hacer un picadito, 5 y 5, 5 son pobres. Podés armar un equipo de pobres, más de 5. Te lo hago al revés. Si vos pones 20, 11, un equipo, son pobres. 9 no llegan a completar, son los que están por afuera, pero que están así por afuera en muchos de esos 9. Bueno, y mientras tanto, y ya vamos a repasar, por supuesto como hiciste vos, porque se conoció hace pocos minutos, porque a todos le van a buscar, el gobierno le va a buscar una explicación, como siempre, esotérica, que pero Macri, pero la pandemia, pero la guerra, pero la herencia, pero el neoliberalismo, y después se sacan fotos con Biden como si se tratara del gran patriarca. O sea, Compartimos la mirada keynesiana de la economía, dijo Alberto, sobre Biden. las tonterías que estamos haciendo ante el mundo y ante estos dramas, nada. Porque como bien dijo alguien, los periodistas agropecuarios y los productores, Alberto le fue a mostrar la sequía atroz que no se daba desde 1929 a Biden. O sea, exportó el drama de la sequía solo para mendigar dólares que no tiene, que se rifó, que se patinó. Ahora, no se lo ha visto a Alberto en un solo campo en la República Argentina. No se lo ha visto a Alberto acompañando a los sectores del drama. Me decía un empresario agropecuario, un empresario, miran al campo como si fuera un cajero automático. La sociedad toda, por momentos, los medios, todo. Dice, lo que el campo no le va a aportar al país, lo que el campo no le va a aportar a la economía. Y alguien piensa en la rentabilidad, en la inversión, en el drama de esas empresas agropecuarias. Bueno, nada. Esto para hablar del cinismo con que se maneja la política, lo están reflejando las encuestas. Hay un tic-tac, hay una bomba que se activa todo el tiempo, ¿no? Hay una bomba que se activa todo el tiempo, ¿no? La demanda de dinero que cae, la desesperación de Massa, que ayer le hizo decir al secretario de Agricultura, no va a haber soja 3, plan soja 3. Pero hoy confirma que va a haber un plan y un plan que ni siquiera va a englobar solo la soja, sino que va a ser conjunto con las economías regionales, aunque parece que uno tendría un plazo de 30 días y el otro de 90. Sí. Detalles técnicos que se conocerán, se deduce después de que el fondo los valide en la reunión cara a cara con Georgieva de minutos. Y por el otro lado, o mejor dicho, todos estos elementos así que hemos lanzado para comenzar, te explican algo. El factor Milei. No a Javier Milei, persona, candidato, bueno, malo, emocionalmente inestable, gritón, como dice la nata, el que grita. No. El factor Milei. Que es una categoría adicional política. Como dice Guillermo Oliveto y como decía Jorge Giacobbe padre, la sociedad a veces te elige un candidato para dar un mensaje. La teoría de Guillermo Oliveto es la teoría Will Smith, el cachetazo, ¿no? Para despabilar. Sí, o el cachetazo de la bronca. Correcto. Del resentimiento, de la bronca. Una parte de la sociedad elige a un candidato como Milei, no por racionalidad, tal vez simplemente por bronca a todo lo que lo trajo hasta aquí,
a un joven, a sus padres. O sea, y esto es lo que no termina de entender buena parte de la política. Sí, y para no quedar descolocados también o en algún recorte, porque me vas a ayudar en esto, eso no quiere decir que todos los que votan a Milei lo hacen sin racionalidad en ningún caso, por las dudas. Perdón, está muy bien. Pará, no, está muy bien. Te estoy salvando de algún recorte malintencionado que nos quiera poner en ese lugar. Está muy bien, es más, lo discutí con Morales yo. Gerardo Morales, es que voy justamente al lugar contrario donde exactamente. Porque a mí me parece liviano, me parece peligroso decir que solo votan a Milei. Lo que hizo hoy Alberto Fernández, compararlo con Hitler. Pero antes de Alberto Fernández lo había deslizado Elisa Carrió y también hasta lo había sugerido Gerardo Morales. Sí, claro. Gerardo Morales medio que se enojó conmigo porque o se molestó porque yo le dije... ¿Cómo puede alguien votar a Milei? Perdón, gobernador, nos vamos a poner nosotros en calificadores del voto. O sea, dejemos que la gente vote y elija. Después, si la gente vota mal, ¿cómo lo van a votar a Milei? Eso es algo que hizo el kirchnerismo toda su vida. ¿Te acordás? Macri, el asco de Fito Páez. ¿Te acordás que le daban asco a los porteños? 2011. Exactamente. Eso es una ciudad actitud me da asco. Poco democrática, ¿no? Entonces, bueno, digo, ¿dónde anda la política? ¿A dónde anda la política? ¿Y a dónde andan los políticos cuando lo irrefutable aparece? Andan en cosas muy chiquitas, andan en peleas muy pequeñas, andan lejos de la sociedad, lejos del dolor profundo de la gente. Hoy pasó algo en el Senado del cual vas a hablar seguramente, muy grave igual, ¿eh? Porque quien está presidiendo el país, hasta que Alberto Fernández vuelva, la que preside el Senado, Cristina Fernández de Kirchner, con tantos años en el Congreso, establece un mecanismo que le permite una endija, pero que no es legal, una modificación al reglamento para hacer lo que el reglamento no le permite. Sí. Y es en ese contexto que se dinamitan puentes, acuerdos posibles que ya no existían ayer, para que pueda sesionar y votar leyes importantes. Pero yo creo que el mensaje de la oposición, al cual muchos se le van a enojar, está bien. Hay que establecer las reglas. Sí, claro. No se puede ir a jugar un partido de fútbol sin pelota, sin árbitro y sin delimitación de campo de juego. Sin reglas no hay partido. Y la estrategia del kirchnerismo es dejarte sin reglas. De hecho, por eso van a pedir voltear la Corte mañana. Obviamente. Entre otras cosas, a las 7 de la tarde algún sector. El gobernador Kicillof, y con esto cierro, el gobernador Kicillof diciendo no nos van a sacar un peso... No sé cómo fue exactamente la frase, no nos van a sacar los pesos con manejos ilegales es que se está alzando contra la Corte Suprema. No es ya el kirchnerismo folclórico. No, es un gobernador de la provincia que ¿qué? ¿Va a desobedecer un fallo de la Corte? ¿Un presidente desobedece un fallo de la Corte? Listo. Está dinamitado el sistema. Perdón, Schiaretti acaba de presentar una demanda penal para que le concedan lo que ya la justicia falló, que tienen que darle de los fondos retenidos indebidamente por la ANSES. ¿A quién? ¿Una demanda penal a quién? ¿Al presidente? Y claro. Bueno, por eso, acá no se trata solo de un juego de extremos, la grieta, los dos lados. No, acá se trata de determinar quiénes quieren jugar fuera de las reglas de la democracia, fuera de las reglas del sistema y quiénes quieren estar adentro. En un país con el 40% de pobres. Exactamente. Querido, abrazo grande. Señoras y señores, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Hora 17, aquí con Paula, con Javi, como cada tarde. El placer de tenerlos allí, de que nos elijan. ¿Cómo te va, Javi? Buenas tardes. ¿Cómo va, Pablo? Muy buen jueves. Título. Vamos a hablar, lógicamente, del dato de pobreza que acaba de dar a conocer el INDEC. Más de 18 millones de personas en la Argentina están debajo de la línea de pobreza. Esto es más de 1 millón de nuevos pobres respecto al último informe del INDEC. Y el dato que lo hablabas con Paulino, Pablo, realmente estremecedor por donde se lo mire. 54,2% de los menores de 15 años son pobres en la Argentina. Esto da un total de 6 millones de chicos. Y estamos hablando de una foto vieja, ya nos vamos a ocupar del tema, porque es el segundo semestre del año pasado, donde la inflación, esta que tenemos anualizada a más del 100%, no había impactado. Cada punto de inflación son miles de pobres. Vaya sumando cada mes cuánta inflación acumulamos, vaya sumando los pobres que no van pudiendo adquirir la canasta básica, las necesidades básicas.
estoy intrigado por saber de qué se van a disfrazar en el gobierno. ¿Cuál va a ser la teoría Cerruti? ¿Cuál va a ser la teoría Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, para justificar la mala praxis de sus políticas, de su gobierno? Paula, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, 6 millones de esos 18 son niños y ese es un dato muy, muy impactante del día de hoy. Por supuesto, todas las repercusiones con respecto a estos números que se conocieron y por el otro lado tuviste, como adelantaban con Paulino, una sesión escandalosa en el Senado. Oficialismo y oposición no pueden llegar a acuerdos ni siquiera para temas súper trascendentales como por ejemplo la ley Lucio, como por ejemplo la ley de alcohol cero. Bueno, hay muchas cuestiones que también tienen que ver con toda esta inestabilidad que se vive en el día a día, así que muchísimo para hablar en el día de hoy. Señoras y señores, disparador, la bitácora para poner en imágenes lo que pasa en Argentina y el mundo. Bueno, esa última imagen, ¿no? Kilómetros y kilómetros y kilómetros de casas precarias, de infraestructura absolutamente en el mínimo estándar posible para tener calidad de vida. Esa es la Argentina. Esa es la Argentina que duele y la Argentina que va creciendo en su pobreza sin solución de continuidad. Como suele decir Agustín Salvia, por momentos sube el índice, un poquito después baja, después vuelve a subir. Lo que nunca hace es retroceder. La pobreza en la Argentina, desde 20 años a esta parte, quizá un poco más, permanentemente dentro de los altibajos va creciendo. Nuestro modelo está fracasado frente al mundo y tenemos políticos que intentan quitarse la culpa y endilgársela a otro. Vamos a los números fríos. Después vamos a hablar de la economía, del presente, de lo que hace Massa, de lo que está pasando con el dólar, de los dólares que no alcanzan justamente. Pero, Javi. Repasamos, Pablo, los datos que dio a conocer el INDEC, datos realmente estremecedores. Te decía que lamentablemente no sorprenden. El 39,2% de las personas en la República Argentina viven debajo de la línea de pobreza. Esto es 18.100.000 personas. 18.100.000 personas. ¿Cuánta gente salió a movilizarse por el partido, por el campeonato del mundo acá? ¿5 millones? Millones de personas. 5 millones. Sí. Bien. 5 veces, 4 veces. Sí. 4 veces, un poquito menos. De toda la gente que salió a manifestarse, son absolutamente pobres en Argentina. Y no son pobres circunstanciales. Son pobres estructurales en la mayoría de los casos. Porque en la Argentina la pobreza hace que hoy tenés trabajo y sos pobre. Antes el pobre era el que no tenía trabajo. Entonces buscaba trabajo, conseguía trabajo, salía de la pobreza. Hoy ni tener un trabajo o 2 trabajos te saca de la pobreza. No es garantía. Y eso es también la otra mentira al solitario, la mentira perversa de la política, de este ciclo populista, de este gobierno populista. Es haber precarizado el trabajo, escondido, haber dinamitado el sector privado, haber engordado el Estado, y los que no puedan entrar al Estado, que son los beneficiarios, los militantes, los amigos, ¿no? Y a los otros hay que darle una especie de engaño, ¿no? El plan potenciar trabajo. Una engañapichanga, dicen en el campo. Una maqueta de trabajo. Hoy veía al costado de la Panamericana unas mujeres, había algún hombre también, con unos chalecos, con unos punzones así y unas bolsas de residuos. Tac. ¿Juntando qué? Basura,
que había a los costados de la Panamericana, del ramal Pilar. ¿Sabes qué es eso? El engaño que le hace el sistema a esa gente de enviarlos a hacer algún trabajito para justificar el subsidio disfrazado, que después cuando viene el INDEC y pregunta, ¿usted trabaja? Bueno, no ahora. ¿Trabajó en el último mes? Sí. ¿Cuánto trabajó? ¿Un día? Bien, listo. Para el INDEC, ¿qué es esa persona? Esa persona está ocupada. Ocupada. ¿Te das cuenta de la mentira? La mentira perversa que nos hacemos a nosotros mismos o nos hace la política. Esa gente no tiene laburo. Y esa gente es pobre. Y sus hijos son pobres. Y posiblemente esos nietos serán pobres. Porque cada vez tienen menos educación. Porque el sistema no le da las garantías. Porque la ciudad de Buenos Aires le quitó subsidios ayer. ¿A cuántas personas? ¿Por qué? Porque no enviaban a sus hijos a la escuela. Recibían un plan y no enviaban a sus hijos a la escuela. 1.445 alumnos. 1.445 alumnos. Entonces, es parte de un círculo vicioso. No es el dato. El dato, lo que presentamos aquí, es solo la punta del iceberg. Oh, y jugamos, o en todo caso nos sorprendemos y periodísticamente decimos, Concordia, la ciudad más pobre del país, 54%. El Gran Buenos Aires, 46% de pobreza. El Gran Córdoba es pobre. Los sectores, las provincias más productivas de la Argentina, los cinturones que rodean a Rosario, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Cinturones de pobreza inexplicables. De un país productivo que podría darle de comer a buena parte del mundo. De hecho, de eso vivimos. Y cuando eso se nos acaba, terminamos en lo que terminamos. La Argentina tiene capacidad para producir alimentos para más de 200 millones de personas, ¿no? Es casi 4 veces la población argentina. Seguimos repasando las placas con los datos del INDEC, Pablo, porque son números realmente alarmantes. Ahí lo vemos. Casi el 30% de los hogares también viven debajo de la línea de pobreza. Con un dato también para destacar, el noreste de la Argentina es la región más pobre de la Argentina, con 43,6% de pobreza. La Patagonia es la región donde menos cantidad de pobres hay, con 34,7% de pobres. También hay una placa más para repasar de los datos del INDEC, y este es el dato, Pablo, que lo mencionábamos hace un rato, estremecedor. 54,2% de los menores de 15 años son pobres. 6 millones más o menos de chicos. 6 millones de chicos. Y 8,1% de la población es indigente, esto es casi 4 millones de personas, con el dato también saliente de que se crearon, respecto al último informe del INDEC, más de 1 millón de nuevos pobres. Esos puntitos de inflación crearon pobres. Y otra cosa que te sumo, hablabas del potenciar trabajo. El plan estrella de este gobierno en desarrollo social solo alcanza a 1 millón, un poquito más de 1 millón de personas. Está bien, es para adultos, ¿no? 18.1 es en total, pero ahí te das cuenta que las herramientas que se están utilizando no alcanzan para esta situación que tenemos, y tenés protestas en la calle y una conflictividad social que dentro de todo está menguada porque tenés grupos que están muy cercanos al gobierno también. ¿Y saben qué? A toda esa gente, la política, los que se van, por supuesto, del peor gobierno de la vuelta de la democracia hasta hoy, el gobierno más mediocre, el gobierno más fracasado, el gobierno más cínico, creo yo, porque ha habido gobiernos autoritarios, ha habido malos gobiernos, ha habido gobiernos de todo tipo. Ahora, en la última parte, el cinismo del presidente Alberto Fernández, la hipocresía, la falta de sentido común del jefe de Estado, en no terminar de entender lo que pasa con su gobierno, el daño que ha hecho, las 1001 excusas que pone ante el mundo, pero fundamentalmente la mediocridad. Se puede ser un país pobre o se puede ser un país más rico. Ahora, como el gran José Ingenieros alguna vez escribió, ahora tener como presidente a un hombre mediocre tal vez sea la condena de este país,
tal vez termine dándole razón a aquel dicho que los gobernantes se parecen a su pueblo. Lo que ha hecho Alberto Fernández en su última gira presidencial, en su última foto en el álbum de figuritas que se ha sacado, que ha coleccionado en este tiempo, desde la pandemia para aquí, no ha sido menos vergonzoso que sus reuniones con Xi Jinping, con Vladimir Putin. Un presidente con una política exterior a la Bartola. Hacen política exterior como han hecho politiquería barata en el café acá de Palermo Rúcula. Han hecho política exterior avergonzando a los argentinos, llevando cuestiones internas, violando códigos elementales. Le ha hecho decir a Biden cosas que nadie sabe si Biden dijo. Es tan estrafalario este presidente que los resultados de su gobierno son absolutamente concordantes con su personalidad, con su poco profesionalismo, y ni hablar ya después con las disputas del poder, las disputas de caja, que esa es otra parte, ¿no? El daño que le ha hecho el cristinismo, el kirchnerismo. Que de eso nos vamos a ocupar en un ratito. Déjame destacar, Pablo, que los datos de pobreza que acabamos de mencionar, desglosados, corresponden al segundo semestre del año pasado. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Es una foto vieja. Los datos de pobreza, cuando se den a conocer en septiembre del primer semestre, con estos datos de inflación, van a ser más altos. Es lo que decía recién, Javi, que cada punto de inflación son miles y miles de pobres. Y que esta pobreza que funciona como una puñalada, o como un balde de agua fría, helada, para quien no quiera ver, es la pobreza pasada. Claro. Es la foto del año pasado, donde había menos inflación que la que hay hoy, ¿no? Con lo cual, imagínate los datos de este semestre que se conocerán en septiembre, lo que nos va a dar. Está Daniel Sobato, ya voy a ir con más datos, Paula. Vamos a ver si podemos hablar con Alejandro Werner. Daniel Sobato es un amigo, analista político, fino analista político internacional, pero también con una mirada sobre nuestro país con ventaja por la distancia y la perspectiva que siempre tiene. Pero antes, para engarzar lo que venía diciendo, mostrame como muestra de un botón de muestra, Aguado de Pedro. En esto están los integrantes fracasados de un gobierno que fabrica pobres por minuto. Y mirá en lo que andan. Se despreocupan, se despersonaliza el gobierno. Yo no tengo nada que ver. Guado de Pedro, ministro del Interior, hombre de Cristina, ministro de Alberto Fernández, habla del gobierno y de la gestión como si no perteneciera. Esto es, acá te quieren